Soy Snyder Vaquero, me apasiona las ciencias de la salud, espero se encuentre muy bien. En el video pasado se habló que la replicación del ácido desoxirribonucleico, se habló del dogma central de la biología molecular y se dijo que el ribosoma se encarga de sintetizar las proteínas. En el día de hoy vamos a hablar de las proteínas y las proteínas hacen parte de las biomoléculas. Las proteínas se componen de átomos de oxígeno, ¿cierto? También las proteínas se componen de átomos de nitrógeno, también se componen de átomos de carbono y de átomos de hidrógeno. También las proteínas pueden tener hierro, también pueden tener cobre, magnesio, ¿cierto? Y azufre, ¿cierto? Las proteínas, bueno, como sabemos, ellas son codificadas por los genes. Los genes codifican las proteínas, ¿cierto? Y como dije en el video anterior, ¿cierto? El ácido ribonucleico mensajero tiene el trinucleótido, ¿cierto? ¿Cierto? Y en este trinucleótido vemos tres bases nitrogenadas, donde está la adenina, la guanina y la adenina, que codifican para el aminoácido arginina, ¿cierto? Y de estos 61 codones del ácido ribonucleico mensajero se van a codificar 20 aminoácidos, esto es conocido como código genético. Y también ahí les dejé una imagen de la representación de un nucleótido, ¿cierto? Que un nucleótido se compone de un grupo fosfato, ¿cierto? Un azúcar y una base nitrogenada, ¿cierto? Bueno, ahora, las proteínas, como sabemos, se componen de aminoácidos, ¿cierto? Y de 2 a 10 aminoácidos, esto se denomina un oligopéptido, ¿cierto? Cuando hay más de 10 aminoácidos, ¿cierto? En una secuencia lineal de aminoácidos, esto se denomina un polipéptido, ¿cierto? Y cuando hay más de 50 aminoácidos en una secuencia lineal de aminoácidos, esto se denomina una proteína. Las proteínas pueden tener desde 80 hasta 300 aminoácidos. Bastante, ¿no? Y ahora vamos a mirar cuáles son los aminoácidos esenciales, ¿cierto? Hay tres aminoácidos esenciales que son ramificados, ¿cierto? Como es la isoleucina, ¿cierto? El aminoácido valina y el aminoácido leucina. Esos tres aminoácidos son ramificados. Otros dos aminoácidos son esenciales y son aminoácidos aromáticos, como lo que es el tritófano y la fenilalanina. ¿Y por qué se llaman aminoácidos aromáticos? Porque tienen un anillo aromático, ¿cierto? Y hay otro aminoácido que es azufrado, que es esencial, que es la metionina, ¿cierto? Y también es un aminoácido esencial. Hay otros tres aminoácidos esenciales, como se puede ver, que es la treonina, ¿cierto? La histidina y la lisina, ¿cierto? Y bueno, los alimentos de alto valor biológico contienen todos los aminoácidos esenciales, ¿cierto? O alta cantidad de aminoácidos esenciales, como lo que es la leche, ¿cierto? Los huevos, ¿cierto? Y la carne. Estos alimentos se conocen como alimentos de alto valor biológico, ¿cierto? Y bueno, vamos ahora a conocer cuál es la composición y la estructura de los aminoácidos. Los aminoácidos, ¿cierto? Tienen un carbono alfa. Este carbono alfa está unido a un grupo carboxílico, ¿cierto? Un grupo carboxilo, ¿cierto? Y este carbono alfa está unido también con un átomo de hidrógeno. A su vez, este carbono alfa está unido con un grupo de cadena lateral, ¿cierto? Un grupo radical, ¿cierto? Y este carbono alfa a su vez está unido con un grupo amino, ¿cierto? Y ahí también podemos ver una imagen de la representación del enlace peptídico, ¿cierto? Donde está un grupo carboxilo y un grupo amino, ¿cierto? Como tal, está la estructura de los aminoácidos, ¿cierto? Y podemos ver que, bueno, ahí escribí secuencia lineal de los aminoácidos. La secuencia lineal de los aminoácidos representa la estructura primaria de los aminoácidos, ¿cierto? Y la secuencia lineal de los aminoácidos de la estructura primaria de las proteínas contiene un grupo amino terminal, ¿cierto? Que es donde está el H3N, ¿cierto? Y un grupo carboxilo terminal, que es, ¿cierto? Donde está el COO, carbono, oxígeno, oxígeno, ¿cierto? Ahora, vamos a conocer la estructura secundaria de las proteínas. En la estructura secundaria de las proteínas, ¿cierto? Encontramos que hay algo que se llama hélice alfa, ¿cierto? Este hélice alfa, ¿cierto? Para que haya un plegamiento de una cadena
polipeptídica, ¿cierto? Para que haya un plegamiento, ¿cierto? Tiene que, a ver, primero tiene que pasar lo siguiente, que el hélice alfa, ¿cierto? Este hélice alfa, ¿por qué se va a generar? Porque la cadena polipeptídica se va a enrollar en forma de espiral en el carbono alfa, por eso se llama hélice alfa, ¿cierto? Y hay dos puentes de hidrógeno. Un puente de hidrógeno se conecta con el grupo carboxilo terminal, ¿cierto? Y un puente de hidrógeno se comunica con el grupo amino terminal, ¿cierto? Por eso se conoce como hélice alfa, ¿cierto? Y en la estructura secundaria de las proteínas también hay algo conocido como la hoja beta. Esta hoja beta se genera porque hay un estiramiento de la secuencia de la cadena polipeptídica, ¿cierto? Como se puede ver en la imagen, ¿cierto? Bueno, ahora, el giro beta, ¿sí? De los aminoácidos de la estructura secundaria de las proteínas, perdón, ¿cierto? Se compone del hélice alfa más la hoja beta, ¿cierto? Como anteriormente estuvo escrito. La hélice de colágeno también hace parte de la estructura secundaria de las proteínas, ¿cierto? Y el colágeno, ¿cierto? Hace parte del tejido conectivo, ¿cierto? ¿Y en dónde encontramos el tejido conectivo? En los huesos, en la sangre, ¿cierto? El tejido conectivo también puede estar en el tejido adiposo graso, ¿cierto? ¿Cierto? Y el colágeno, ¿cierto? El colágeno es una proteína fibrosa, ¿cierto? ¿Cierto? Y se puede secretar por unas células llamadas fibroblastos, ¿cierto? Ahora, la estructura terciaria de las proteínas no es más que la disposición tridimensional de los átomos de las proteínas, ¿cierto? ¿Y qué va a diferenciar la estructura terciaria de las proteínas? ¿Cómo se van a estabilizar la estructura terciaria de las proteínas? Para que se estabilice requiere de un puente de hidrógeno, ¿cierto? Como se puede ver en la imagen, un enlace disulfuro, que son la comunicación, un enlace entre dos átomos de azufre, ¿cierto? ¿Cierto? Y las interacciones hidrofóbicas, y también se requiere de unas fuerzas electrostáticas para que haya estabilidad, ¿cierto? De la estructura terciaria de las proteínas. En su conjunto, el puente de hidrógeno, el enlace del sulfuro, las interacciones hidrofóbicas y las fuerzas electrostáticas son importantes para la estabilidad de la estructura terciaria de las proteínas. Ahora, resulta ser que en la estructura cuaternaria de las proteínas, ¿cierto? En vez de haber una cadena polipeptídica, van a haber varias cadenas polipeptídicas, ¿cierto? Y tanto la estructura terciaria de las proteínas como la cuaternaria son activamente biológicas, ¿cierto? Y las proteínas cuaternarias también se conocen como proteínas oligoméricas, ¿cierto? O multímeros, ¿cierto? Ahora, para que haya estabilidad en las estructuras cuaternarias de las proteínas, tiene que haber también, ¿cierto? Es muy parecido a las estructuras terciarias de las proteínas. También tiene que haber un puente de hidrógeno, ¿cierto? Un enlace disulfuro, ¿cierto? Y tiene que haber unas interacciones hidrofóbicas, ¿cierto? Unas fuerzas electrostáticas, también tiene que haber un puente salino, ¿cierto? En su conjunto. Las fuerzas electrostáticas, ¿cierto? El puente salino, ¿cierto? Las interacciones hidrofóbicas, ¿cierto? El enlace disulfuro y el puente de hidrógeno son importantes para la estabilidad de la estructura cuaternaria de las proteínas, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se desnaturalizan las proteínas o por qué? La desnaturalización de las proteínas se puede dar en los aumentos elevados de la temperatura, ¿cierto? O por cambios del pH, ¿cierto? Ahí está ilustrado en imagen, ¿no? De desnaturalización de proteínas. Ahora, hay varios tipos de proteínas, ¿no? Encontramos unas que son llamadas holoproteínas, ¿cierto? Las holoproteínas en su conjunto son proteínas fibrosas y proteínas globulares. Vamos a mirar las proteínas fibrosas, ¿listo? Dentro de las proteínas fibrosas encontramos la proteína colágeno, de la que ya hablé anteriormente, ¿cierto? Encontramos la proteína queratina, ¿cierto? Y la proteína elastina, ¿cierto? En su conjunto, ellas son proteínas fibrosas. Obviamente hay más, ¿no? A ver, y ahora en las heteroproteínas, bueno, antes de hablar de las heteroproteínas, hay proteínas globulares, como le decía, que hacen parte de las holoproteínas, ¿cierto? Y un ejemplo es la muy conocida, ¿cierto? Proteína hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno en la sangre, ¿cierto? Ahora, aparte de las holoproteínas, también se encuentran las heteroproteínas, ¿cierto? ¿Y qué es heteroproteína? Son
proteínas conjugadas con un grupo prostético, ¿cierto? Las proteínas se conjugan con un grupo prostético y este grupo prostético, ¿qué puede ser? Un carbohidrato, ¿cierto? Un lípido, ¿cierto? Un ácido nucleico, ¿cierto? O una proteína, ¿cierto? Por eso se llaman heteroproteínas, ¿cierto? O proteínas conjugadas. Ahora, las proteínas se pueden unir conjuntamente con otras proteínas, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Digamos, la alfa y beta tubulina, ¿cierto? Son proteínas que son importantes para la estabilidad del citoesqueleto de la célula, ¿cierto? Ahora vamos a mirar que si se une una proteína, ¿cierto? Con un azúcar, ¿cierto? Aquí vemos un monosacárido que es la glucosa, que es muy conocido, ¿no? Se va a generar algo denominado las glucoproteínas, ¿cierto? Es otra proteína conjugada, ¿cierto? Unos ejemplos podrían ser el peptidoglucano, ¿cierto? Que lo encontramos en la pared celular bacteriana, ¿cierto? Tanto de bacterias gram positivas como de bacterias gram negativas. Y el peptidoglucano de la pared celular bacteriana de las gram positivas tiende a ser más grande, ¿cierto? Y de las gram negativas tiende a ser más cortico. Esto está asociado con la resistencia al tratamiento de la antibicoterapia, ¿cierto? Ahora, los linfocitos B, ¿cierto? Generan anticuerpos y los anticuerpos también son un tipo de glucoproteína, ¿cierto? Y también escribí ahí gliadina trigo. La gliadina también es una glucoproteína que se encuentra en el trigo, ¿cierto? Ahora, las proteínas conjuntamente se pueden unir con los lípidos, ¿cierto? Y esto genera lo que se denomina lipoproteína, ¿cierto? ¿Cierto? Y las lipoproteínas en la parte interior, ¿cierto? Se componen de colesterol y triglicéridos, ¿cierto? Y en la parte externa, las lipoproteínas contienen colesterol, ¿cierto? Fosfolípidos y proteínas, lo que se denomina apolipoproteína, que no es más que colesterol, fosfolípidos, ¿cierto? Y proteínas, ¿cierto? Y hay varios tipos de lipoproteínas, ¿no? Se clasifican por su densidad, ¿cierto? Como las LDL, ¿cierto? Que son lipoproteínas de baja densidad, ¿cierto? O conocido como el colesterol malo, ¿cierto? También están las lipoproteínas de alta densidad, conocida como el colesterol bueno, ¿cierto? Y están las VLDL, ¿qué es eso de VLDL? Son lipoproteínas de muy baja densidad. LDL es lipoproteína de baja densidad. HDL es lipoproteína de alta densidad. Y VLDL es lipoproteína de muy baja densidad. Ahora, si una proteína se une con un ácido nucleico, se va a generar, ¿cierto? Los ácidos nucleicos, ahí están el ADN y el ARN, ¿cierto? Se va a generar una nucleoproteína, ¿cierto? Ahora vamos a dar unos ejemplos de nucleoproteínas, ¿no? ¿Cierto? Las proteínas histonas, ¿cierto? Son un ejemplo de nucleoproteínas. Las proteínas histonas se encargan de empaquetar el ADN, el ácido desoxirribonucleico, en el núcleo celular, ¿cierto? De eso se encargan las proteínas histonas. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo condensan el ácido desoxirribonucleico en el núcleo celular? ¿Cómo lo hacen? Pues van a condensarlo en forma de cromatina, ¿cierto? Las proteínas histonas entonces van a empaquetar el ácido desoxirribonucleico en el núcleo celular, condensándolo en forma de cromatina, ¿cierto? Y hay otra ribonucleoproteína, ¿cierto? Que es la telomerasa, que es una enzima, ¿cierto? Las proteínas también son enzimas, ¿no? Y esta telomerasa es encargada de agregar ácido desoxirribonucleico a los telómeros de los cromosomas, ¿cierto? ¿Cómo se sabe, cierto? En la división celular, ¿cierto? Se va a perder el ácido desoxirribonucleico. De tal manera que si hay división celular y se pierde el ácido desoxirribonucleico, se van a cortar los telómeros de los cromosomas. De tal manera que la telomerasa se va a encargar de agregar ácido desoxirribonucleico a los telómeros de los cromosomas. Eso es lo que va a hacer ella. Ahora, hay otras que llaman las cromoproteínas. Estas cromoproteínas son proteínas conjugadas con colorantes o pigmentos, ¿cierto? Como podemos mirar un ejemplo, una proteína conjugada con la hemoglobina, ¿cierto? Ahí está la estructura cuaternaria de las proteínas representada, ¿no? La hemoglobina, ¿cierto? También estas proteínas se pueden conjugar con la hemocianina, ¿cierto? La hemocianina, ¿cierto? Es una cromoproteína, ¿cierto? Que está en los crustáceos y también de manera similar a la hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno, ¿cierto? Ahora, y también
hace parte de las proteínas, se pueden conjugar a los citocromos C, ¿cierto? ¿Cierto? Que también hacen parte de las cromoproteínas. Los citocromos C son unas proteínas, ¿cierto? Que transportan, ¿cierto? Electrones. Son importantes para la cadena transportadora de electrones mitocondrial, ¿cierto? Ahora vamos a ver cuáles son las funciones de las proteínas, ¿cierto? Las funciones de las proteínas son de tipo estructural, ¿cierto? Como la queratina. La queratina se puede encontrar en el cabello, ¿cierto? En las uñas y en la piel, ¿cierto? Hay otras proteínas estructurales, como es la proteína colágeno, de la que ya hemos hablado, ¿cierto? La elastina, que podemos encontrarlo en los tejidos, en los tendones, ¿cierto? ¿Cierto? Hay otras proteínas, las proteínas también son importantes para la coagulación de la sangre, como es el fibrinógeno, ¿cierto? Este fibrinógeno es importante para la coagulación de la sangre. Las proteínas también son importantes para la función inmunitaria, como las inmunoglobulinas, que son también conocidas como anticuerpos, ¿cierto? Las proteínas, ¿cierto? También hay hormonas de tipo proteica, ¿cierto? ¿Cierto? Como lo que es la insulina y el glucagón, ¿cierto? Que se encargan en la homeostasis de la glucosa, ¿cierto? Ahora, aparte de eso, también las proteínas pueden ser transportadores del oxígeno en sangre, como la mioglobina. Esta se encarga de almacenar el oxígeno en los músculos, ¿cierto? Para que pueda haber esa contracción muscular. Es similar a la hemoglobina, ¿cierto? También están las proteínas plasmáticas, ¿cierto? ¿Cierto? Y también está la ceroalbumina, ¿cierto? La lactoalbumina y la ovoalbumina. La proteína albumina es una proteína plasmática muy importante, ¿cierto? Las proteínas también pueden ser de tipo enzimática, ¿cierto? Como la lactato deshidrogenasa, que pasa el piruvato a lactato en la glucólisis, ¿cierto? Anaeróbica. Ahora, las proteínas también pueden ser enzimáticas, ¿no? Como la exoquinasa, que pasa la glucosa, glucosa 6-fosfato, y esta exoquinasa interviene en la glucólisis, ¿cierto? Las proteínas también pueden ser de tipo contráctiles, ¿cierto? Como la miosina y la actina, ¿cierto? Y eso sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video y suscríbanse.